Estamos que estrenamos nueva serie de prédicas. Ustedes saben, acabamos de terminar una serie basada en el libro de los Hechos que ha sido sobre la plantación de las iglesias, ¿no? En el libro de los Hechos vemos también a través del ministerio apostólico del hermano Pablo, pero sin duda con muchos otros siervos del Señor, cómo las primeras iglesias pues fueron apareciendo. De alguna manera nosotros provenimos de ellas. Entonces fue hermoso estudiar, ver cómo el Espíritu Santo fue levantando esas iglesias, ver lo que fue sucediendo con ellas y más llamándonos nosotros como nos llamamos, Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? Fue muy buena esa serie. Tiene mucho que ver también con la visión de vida y familia, porque ustedes saben, nosotros tenemos varias iglesias también. Y la serie que empezamos ahora, pues viene muy bien, porque es casi a continuación o a colación de esta otra, porque lo que vamos a ver en estas 6 semanas son características del servicio a Cristo y peligros también que conlleva ese servicio. Así que, qué bien, porque liga perfectamente bien una serie con la otra y porque de nuevo nos viene muy bien. Nos viene muy bien porque ustedes saben que tenemos en el horizonte también el reto de abrir un segundo culto. Gracias a Dios nuestra iglesia se va llenando poquito a poco, eso es muy bueno. Entonces queremos dar pasos de fe y queremos también abrir un segundo culto por la tarde. Así que nos interesa mucho estar pendientes de lo que Dios nos tiene que decir sobre servirle. Y alguien puede estar pensando, oye, pero entonces esta serie es más para los pastores, para los líderes, para los que están ahí sirviendo. Pues no, esta serie es para todos. Claro que me pongo yo el primero, como pastor de la iglesia, es muy para los que ahora estamos al frente de algún ministerio o al frente de algún servicio en la iglesia. Claro que sí, es para nosotros, pero es para todos. Porque, hermanos queridos, recuerden ustedes que el Señor nos ha llamado a servir solo a unos pocos, a todos y a cada uno de nosotros. Puede que por los motivos que sean, tú todavía no estés sirviendo, pero tienes un llamado a hacerlo. Todos hemos recibido dones y talentos de parte del Señor y todos somos útiles en su iglesia. Su iglesia es el cuerpo del Señor aquí en la tierra. Y al igual que en tu cuerpo no hay ningún órgano, por pequeño o grande que sea inútil o inservible, aquí tampoco. Todos somos llamados a dar fruto. Así que escuchemos muy atentos también esta serie que, como digo, comenzamos hoy. Quiero situarles en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, aunque vamos a orar primero, pero abre ya tu Biblia, por favor. Busca el capítulo 20, nos vamos a situar desde el versículo 17. Comparte la lectura de la palabra también ahí con la persona que tienes a tu lado. Siempre lo decimos, no hay cosa más hermosa que compartir que la palabra de Dios. Y vamos a orar antes de leer las palabras del apóstol. Por favor, inclina tu rostro. Señor Dios Padre Todopoderoso, te alabamos y sí, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, por siempre, Señor. Padre, te damos las gracias hoy, es por tu voluntad y por tu amor que nos has reunido aquí, en este lugar, en esta tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias por habernos traído hasta aquí, a todos y a cada uno de nosotros. Señor, hemos venido, sí, a adorarte y a alabarte, y una buena manera de hacerlo es escuchar tu palabra, Señor. Hemos venido, Padre Santo, también a tener un encuentro contigo, Señor. No queremos salir de aquí igual que entramos. Señor, queremos llevarnos algo tuyo, porque eres tú el que cambia las vidas, Señor. Eres tú, Padre Santo, el que hace en nosotros el querer como el hacer. Eres tú el obrador y el Señor de milagros. Eres tú, Padre Santo, ese papá que nos ama de tal manera que ha dado lo más importante que tenía por nosotros. Así que, Señor, queremos oírte. Te ruego, Señor Jesús, que nos hables hoy aquí. Padre, que apartes distracciones, preocupaciones, cualquier cosa, Señor, que quiera venir ahora a molestarnos o a perturbarnos, porque solo queremos poner la vista en ti, Señor. Este es tu pueblo, Padre, somos tus hijos.
Muévete aquí entre nosotros y háblanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hechos 20. Antes de que leamos, déjenme que les dé un brevísimo contexto de lo que está sucediendo aquí, porque lo vamos a entender mejor con este pequeño análisis o introducción. El apóstol Pablo está terminando sus viajes misioneros. ¡Wow! Tanta bendición que encontramos en el libro de los Hechos, tantas cosas que el Señor hizo a través del hermano Pablo, pues están llegando aquí a su fin. Él lo intuye, como vamos a leer, pero no lo sabe. Sin embargo, el Espíritu Santo ya le viene avisando de que comienza una nueva etapa en su vida, una etapa casi que le va a llevar hacia el final y que va a comenzar regresando a Jerusalén. Así que, como buen pastor, como buen apóstol, reúne a todos los que puede, ancianos, pastores, líderes de la iglesia, y los está llamando. Él está en Éfeso y los está llamando desde la provincia o desde la ciudad de Mileto, que para que ustedes hagan una idea, estaría a unos 100 kilómetros más o menos de la ciudad de Éfeso. A todos ellos los llama y los reúne y les va a dirigir estas palabras que son de despedida en realidad. Pero así era el corazón del apóstol, no perdía nunca la ocasión también de instruir, enseñar y compartir la palabra. Así que les dice lo siguiente, vamos a leer juntos. Estoy en Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciados todo el consejo de Dios. Muy bien, hay muchas cosas y poco tiempo que extraer de estas palabras del apóstol Pablo. Pero nos vamos a centrar en lo que nos toca en esta serie de prédicas, que son las características del servicio a Cristo. Y en estas palabras que Pablo le da a los hermanos de la iglesia de Asia, de Éfeso, hay mucho que aprender sobre cómo servía a Dios Pablo y cómo veía cosas que nosotros debemos de incorporar. Miren, ya directamente en el versículo 18, el primero de ellos, no cierres tu Biblia porque iremos volviendo a este texto. En el versículo 18 ya hay varias cosas interesantes. Pablo les dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día. Encontramos en Pablo ya una característica bien importante para nosotros y nuestro servicio, y es que él es uno más de la congregación. Él tiene un sentido de pertenencia a la iglesia bien arraigado, bien grande, porque la ama con todo su corazón. Y es hermoso lo que dice: me conocéis. Comienza así: he sido uno más de vosotros. Lo sabéis todo de mí. Todo de mí. Jesucristo, recuerdan, también llamó a 12 hombres y vivió con ellos, y convivió con ellos, y dejó que le conocieran, y estuvo ahí hasta tal punto unido a ellos que en una ocasión les dijo: ya no seréis más mis siervos, ahora os llamaré mis amigos,
porque todo lo que he recibido del Padre os lo he dado a conocer. Pablo siente ese amor hacia ellos y hacia su iglesia. Eso, pertenecer a ellos, le hace hablar con la autoridad también de tener un testimonio público. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Les está diciendo, vosotros sabéis cuáles son mis frutos, cuál es mi testimonio. He servido, he predicado, he ministrado, no solamente con vosotros, sino entre vosotros. He sido uno más. Nada he procurado ocultaros. Como veremos después, no solamente de la enseñanza de la palabra, sino de su propia vida. Él les dice, nada he pretendido ocultaros. Qué interesante. Y además, por si eso fuera poco, añade, todo el tiempo sabéis cómo me he dedicado a servir a Dios y a todos vosotros. Miren, ahí tenemos una primera característica de lo que debe de ser nuestro servicio. Debe de ser de cercanía, de pertenencia a la comunidad y a la iglesia. El propio Señor Jesús dijo en una ocasión, y nos lo dijo a todos nosotros, guardaos de los falsos profetas, los que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Él añadió, por sus frutos les conoceréis, porque no puede el árbol malo dar buenos frutos, ni tampoco viceversa. ¿Y saben qué? Con más frecuencia a veces de la que debiéramos, nosotros, los cristianos, nos dejamos seducir a veces por mensajes en internet o por grandes conferencias. Y no digo, Dios me libre, que no haya grandes siervos ahí también. Pero lo que pretendo decirles es que el servicio debe ser reconocido por tu congregación y por tu familia, que es tu iglesia local. ¿Me están entendiendo? El apóstol les está hablando desde esa autoridad, desde esa cercanía. Oye, yo he vivido con vosotros, soy uno más de vosotros, ya me conocéis en mis defectos, que los tenía, y también en todas mis virtudes. Ese era el amor y la pertenencia que él sentía hacia la iglesia. Él sigue avanzando y en su discurso podemos encontrar muchas más cosas. Miren, versículos del 19 al 21. El 19 ya incluye varias características. A ver, ayúdenme. Dice, sirviendo al Señor con toda y con muchas lágrimas. Y añade, que me han venido por las asechanzas de los judíos. Vamos a quedarnos ahí para repasar esas tres. La primera de ellas, humildad. Claro, si acabamos de decir que el apóstol se hizo uno más de ellos y que convivía con ellos. No se valió de su condición de apóstol, aunque alguna vez es verdad que encontramos en las cartas, porque al pobre Pablo hasta había algunos que le negaban su condición de apóstol, ¿no es verdad? Y de autoridad de la iglesia, así que es verdad. Encontramos a veces en las cartas que Pablo, que era un hombre de carácter, como que saca su carácter y se trata de imponer ahí un poco. Y si alguno tiene algo de presumir, yo más. Pero la mayoría de las veces Pablo no fue así, sino que aprendió a humillarse a sí mismo, porque tomó reflejo de nuestro Señor Jesús, que no se aferró a su condición, recuerdan, que tomó forma de siervo y que se humilló a sí mismo. ¿Y saben por qué? Porque es imposible servir a Cristo desde una posición de orgullo, de altanería. ¿Recuerdan lo que hizo el Señor Jesús poco antes de establecer la tradición de la Santa Cena? En esa última cena, en ese aposento alto. ¿Quién recuerda? Dice que se ciñó una toalla y se puso a lavar los pies a sus discípulos, aún a Judas, que estaba también ahí. No había una muestra gráfica más grande que esa, ni más ni menos que Jesucristo, humillándose y haciendo un trabajo que era despreciable hasta dentro de los siervos, de los esclavos en aquel tiempo, lavando los pies unos a otros. Y cuando terminó de hacer aquello, les dijo algo bien interesante, que Pablo, aunque no estuvo ahí, había captado perfectamente bien. Les dijo, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho,
vosotros también hagáis. Pablo sabía muy bien eso. Y esto es importante, porque algunos a veces podemos tener un sentido equivocado del servicio dentro de la iglesia. Algunos hablaremos las próximas semanas también de los peligros del servicio. Estos son sutiles, pero algunos podemos ir como envaneciéndonos, pensando que por eso de que soy pastor o soy líder o tengo cierto ministerio dentro de la iglesia, soy mejor que los demás. O tengo una posición, digamos, mucho más alta que los demás. Y eso no es así, porque cuando nos dejamos sucumbir por esas cosas, nos enfocamos en servir de una manera que es totalmente contraria a la que Dios quiere. Porque en lugar de humillarnos y buscar el bienestar de los demás, sin darnos cuenta, poquito a poco pensamos que son los demás los que tienen que buscar el bienestar nuestro. Y no es ese el mensaje de Cristo, no es ese. Pablo lo sabía bien y toda su vida había aprendido a humillarse. Ya no vivo yo, son palabras suyas. Cristo vive en mí. Seguía el ejemplo de su maestro y de su Señor, que también, por cierto, es nuestro maestro y es nuestro Señor. ¿Recuerdan lo que sucedió aquella vez que dos de los apóstoles, Santiago y Juan, disputaban entre ellos por ver si se llevaban el honor de sentarse en el reino venidero a la diestra de Jesús? Para ver cuál de los dos podía ser más alto. Y Jesús les llamó aparte a todos los discípulos y les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Y nos dejó una palabra preciosa que a mí como pastor me eriza los cabellos. Mas entre vosotros no será así. Porque ¿saben qué? Nosotros vivimos en este mundo, pero nuestro sistema no es de este mundo. Nosotros seguimos al Señor y el reino de Dios es diferente, es distinto. En el mundo es así, entre nosotros en la iglesia no. Entre vosotros no será así, dijo el Señor. Más bien, el que quiere hacerse grande entre vosotros, que se ciña la toalla y os lave los pies. El que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre todos vosotros, que se convierta en vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, yo, Jesucristo, no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. ¡Wow! Ese es el servicio que quiere Cristo de todos nosotros, dentro de su iglesia y también allá afuera, porque tenemos que ser testimonio también hacia afuera. ¡Qué tremendo desafío! ¿No es verdad? Porque lo que nos enseñan en el mundo no es lo mismo. Tú tienes que ser el primero, tú tienes que ser el que más gane, tú tienes que ser el que tenga la mejor posición de todas, tú tienes que ser el que dirija, tú tienes que... No es eso lo que se nos enseña allá afuera. Bueno, el Señor nos da otros valores y nos da otra forma. Y no tengas miedo si algunas veces allá afuera te consideran el último. O te cogen y dicen: mira, chico, tú eres tonto. Eso que estás haciendo allí en la iglesia, ¿de qué te vale? ¡Qué tontería! Nadie te lo merece, nadie te lo da. Aquí dice el Señor que seremos grandes en el reino de Dios. Por eso probablemente también añadió el Señor muchos postreros, que son considerados aquí últimos postreros. En mi reino serán primeros. Así dijo en su palabra. Pablo asumía eso. Por eso era tan gran servidor. Por eso era un hombre con tantos frutos también a lo largo de su vida y de su ministerio. Y él añade, y con muchas lágrimas. Ay, hermanos, a veces queremos servir porque nos hacemos una idea del servicio. ¡Wow! Eso es genial, ahí toda la iglesia me va a ver ahí como, ¡oh, cómo mola este muchacho o esta chica! Mira, ahí sirviendo, qué alegría, voy a estar feliz, voy a estar gozoso, voy a tener una posición de privilegio, ya todo me va a ir bien, todo me va a salir de maravilla. Pues aquí el apóstol dice con muchas lágrimas. Y ojo, que no solamente se está refiriendo a las lágrimas del dolor, del daño, que se lo hicieron muchas veces, y de las pruebas, claro,
A ver, hermanos, todos lloramos, ¿no es verdad?, cuando nos hacen daño o cuando las cosas no salen bien. Él no se está refiriendo a ese tipo de lágrimas. No se refiere a llorar con lágrimas por el dolor de sus padecimientos, que también los tuvo y muchos, sino que se refiere a llorar por amor y compasión a los demás. ¡Wow! ¿Qué cualidad también del servicio? ¿Saben qué? Me encanta esta frasecita tan corta, pero tan importante. No se puede servir sin sentir. ¿Entendieron? No se puede servir a Cristo sin sentir el mismo amor que Cristo tenía por las personas y por la vida de los demás. El apóstol lo había dejado claro con su testimonio entre todos ellos. En una ocasión, por recordar un poquito, le escribió a la iglesia de los Colosenses: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese era el amor que Pablo tenía por su servicio a los hermanos y a la iglesia. Y de nuevo, tenía de quién recibirlo y tenía en quién fijarse, porque nuestro Señor Jesús lloró por Jerusalén, ¿recuerdan? Por el dolor de saber lo que le esperaba a aquella ciudad que le acababa de recibir. ¡Oh, sana! Gloria a Dios en las alturas, acababa de abrirle las puertas, aunque luego lo iba a crucificar enseguida. Y él, sabiendo lo que le esperaba a Jerusalén, que iba a ser arrasada, conquistada, lo que iban a sufrir debido a la dureza de su corazón, sintió dolor por aquellas personas que le iban a crucificar después y lloró por ellas. Nuestro Señor Jesús lloró también sobre la tumba de Lázaro, ¿se acuerdan? Su amigo. Y eso que el Señor sabía que lo iba a resucitar. Y eso que el Señor sabía más que nadie, que no iba a morir para siempre cuando llegara su verdadera muerte. Pero cuando vio el dolor que producía su muerte entre sus hermanas y entre sus allegados, se conmovió y sintió dolor. Y lloró. Esta es una pregunta que les hago a ustedes porque me la hago a mí también. Me gusta hacer preguntas durante las prédicas y me las hago a mí mismo en primer lugar. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú o yo hemos llorado por un hermano de la iglesia? ¿Cuándo fue? Repásalo y míralo. Porque Dios nos ha llamado a ser familia. Dios nos ha llamado a amarnos de esa manera. Así que hay un enfoque bien diferente, ¿no es verdad?, en el servicio de aquellos que anhelan cargos para pasarlo bien, para sentirse seguros, tranquilos, para dejar de padecer ni sufrir. El apóstol añade otra característica más: pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. ¿Sabes qué? El verdadero servicio va a contar con oposición. ¿Oyeron bien? Oposición. Él dice: con mucho sufrimiento os he servido bajo las maquinaciones y las persecuciones de los judíos. Miren, Pablo hubo de salir a escondidas de muchas ciudades porque los judíos contrarios a Cristo no solo que le perseguían, sino que en ocasiones levantaban a las masas y a las autoridades incluso de las ciudades en su contra. Y él tenía que escapar. Sin ir más lejos, recién convertido, allá en Damasco, los discípulos tuvieron que bajarle escondido, dice la palabra, deslizarle con unas cuerdas en una canasta por el muro. ¿Saben por qué? Porque en la puerta del muro de Damasco, de la ciudad, había un montón de judíos esperándole para matarlo, porque lo consideraban un traidor. Un traidor. Pablo fue encarcelado, le dieron de latigazos. Aún en una ocasión le lapidaron, le apedrearon y le dieron por muerto ahí, dejándole tirado en el campo. Acabamos de leer en estos versículos que él le está diciendo a sus hermanos: ¿saben qué? No sé qué me espera en Jerusalén, pero el Espíritu Santo ya me va avisando: te esperan muchos problemas, cárceles y tribulaciones. Y en ningún momento Pablo rehúsa su llamado ni su servicio, aunque hablaremos ahora después un poco más de eso. Ese es el servicio. Ese es el servicio. ¿Saben qué?
Jesús, que siempre fue tan claro y veraz con nosotros, ya avisó a sus discípulos también casi desde el principio de escogerlos y elegirlos, de que iban a padecer persecuciones, aflicciones y pruebas por causa suya, por causa de servirle y predicarle. Acordaos de esta palabra que yo os he dicho. Seguramente Pablo también se acordaba de eso. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, pues también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que no le tengas miedo a servir al Señor, porque es un camino duro y porque va a haber oposición. Más bien, desde el principio que damos ese paso de servir a Dios, tenemos que tomar conciencia de ello. Y de saber que va a haber quien se oponga, y de saber que vamos a tener dificultades, y de saber que va a haber maquinaciones, incluso también contra nosotros. Pero, porque esa es nuestra fe. Y yo puedo dar testimonio de eso, estoy seguro que muchos aquí también. Mayor es el que está con nosotros. ¿Acaso Él, si te ha llamado a servir, no te va a cuidar? Y no te va a ayudar. Toda la palabra está llena de sus promesas y de sus bendiciones. Porque el que entra a servir y no tiene claro estas cosas, déjame decirte, que rápidamente se desanima y deja el arado, como dice la palabra, y se da la vuelta. Ah, no, esto no es para mí. Definitivamente yo creí que el servicio era otra cosa. Yo creí que, bueno, esto de servir, pues estaba bien, no había problemas, era bien considerado, era bien tratado, pero anda, si ahora resulta que me pagan con ingratitud, ahora resulta que incluso en mi casa se burlan, resulta... Ah, no. Definitivamente esto no es para mí. Miren, gracias a Dios que ni nuestro Señor Jesús desmayó, porque nuestro Señor dio todo lo que tenía, ¿no es verdad? Dio su sangre por ganarnos a nosotros, ni tampoco lo hizo el apóstol. Ellos perseveraron. Palabra de Jesús en Juan 12. Escuchen. El apóstol le entendió también a la perfección esto. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Sabes qué? Si tú quieres que tu vida sea de impacto para otros, si tú quieres que tu servicio en la iglesia, tu ministerio sea de impacto para otros, tienes que estar dispuesto a morir. ¿A morir a qué? Pues a morir a mis gustos, a mis deseos, a morir a mis reconocimientos, a morir a muchas cosas. Pero lo más hermoso de eso es que muriendo tú, va a haber otros que van a vivir. A través de tu servicio, a través de tu entrega, tal vez algunos matrimonios se sanen. A través de tus predicaciones y de tu palabra, tal vez algunas personas encuentren a Cristo y le reciban y ganen la vida eterna. Eso es el fruto al que nos ha llamado el Señor. Pero cualquier árbol frutal tiene su semilla, ¿no es verdad? Y tiene que ser plantada y tiene que morir a su forma para dar forma a una nueva planta grande y hermosa de la cual van a comer muchos otros. Eso es lo que hizo el Señor por nosotros. Y eso es a lo que nos está llamando. Matthew Henry, este gran cronista cristiano, dice una frase: los fieles siervos de Dios ni se hinchan con los halagos, pero tampoco se amedrantan con los insultos y las persecuciones, porque solo se preocupan en salir aprobados de su Señor. Pablo añade algo más. En el versículo 20, él dice: nada que fuese útil he rehuido de anunciaros o de enseñaros. Me gusta esto también. Pablo no dejaba de enseñar y predicar todo el Evangelio, porque ¿saben qué? A veces también en algunas iglesias solamente predicamos aquello que sabemos que es bien recibido. Y otra parte del mensaje, igual de importante, lo guardamos. Hoy en día, como nunca, se predica la gracia barata. Hay iglesias que se llenan porque se les predica un evangelio
en el cual el perdón de Dios es gratis, no cuesta nada, no conlleva ningún seguimiento. Gracia barata. Entonces, claro, ahí acudimos porque nos encanta oír ese tipo de mensaje. Hay otros donde se predica la famosa teología de la inclusión, así la llaman. Todos estamos incluidos en el perdón de Dios. ¿Saben qué? Eso es verdad. Pero también dice la palabra que no todos seremos hijos de Dios, sino aquellos que aceptemos al Señor. Y aceptar al Señor conlleva seguirle. Y seguirle no de cualquier manera, como hoy estamos predicando, sino conforme a su palabra y a su palabra. Pero Pablo no era así. Gracias a Dios, él no buscaba llenar iglesias, sino que lo que buscaba llenar era el corazón de las personas, llenarlo de Cristo, del verdadero evangelio. Por eso es que Pablo predicó la santidad, predicó la unidad en el Espíritu Santo, predicó la nueva vida en Cristo. En Romanos tenemos deberes cristianos. Él predicó la necesidad de vestirnos a diario con la armadura de Dios. Él predicó todo el evangelio de manera integral. Por eso a Timoteo, su discípulo y compañero de viaje, en algunos de ellos, y pastor de una iglesia en aquel momento, le escribe y le dice: mira, tú predica toda la palabra, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque eso forma parte del servicio: corregir, reprender y enseñar. Ahora bien, mira tu corazón. Yo me pongo el primero, porque no nos gusta mucho eso, de que en la iglesia nos digan que estamos haciendo mal las cosas. No es nuestra tendencia natural. No nos gusta que nos digan que nos estamos equivocando. Con frecuencia preferimos a aquellos que siempre nos dicen que todo está bien. No, eso está bien, no, ni te preocupes. No, todo está bien. Eso es lo que buscamos, porque es nuestra tendencia natural. Y ojo, porque para los que estamos sirviendo, enseñando o ministrando, también esa tentación está ahí, ¿no? Se nos hace mucho más difícil reprender y corregir al hermano, porque podemos ganarnos su antipatía y tal vez incluso hasta su enemistad. Así que aparece la tentación de ser cómodos. Es más fácil dejar pasar por alto las faltas, los errores, los pecados. Así estamos tranquilos, cómodos, y no tenemos problemas. Pero ese no es el verdadero llamado. Jesucristo nos llamó a seguirle y a servirle, no a nuestra forma, sino a la suya. Recuerdan, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino al Padre, solamente hay este. Y ese camino, esa verdad y esa vida abundante a la que nos ha llamado el Señor a disfrutar, la descubrimos a través de su palabra, de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que tenemos que conocer la palabra, pero de manera integral, toda, aquella que nos es más fácil de oír y que nos agrada mucho más, y también aquella que es más fácil de predicar desde aquí, pero también la otra, la que, decimos, madre mía, la que nos toca el corazón, la que nos golpea, la que nos pone frente a un espejo y nos dice, no se te ve bien. También tenemos que conocer esa y tenemos que ser valientes para predicarla y para enseñarla, porque esa es la verdadera iglesia. Esa, la que da todo el testimonio de Cristo y todo el mensaje. Pablo le dijo a Timoteo una vez más, ¿sabes qué? Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, tú y yo, el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, enteramente preparado para servir. Para servir. Pablo, por si todas esas cosas ya fueran pocas, además les añade, versículos 20 y 21. Y todo esto lo he hecho en todo lugar, en las casas y públicamente, y también a toda persona. Me encanta, porque no solamente servimos a Cristo aquí dentro, ¿no es verdad? ¿Somos cristianos las 24 horas del día o no? ¿O solamente cuando venimos aquí? ¿O cuando me toca el estudio bíblico? ¿O cuando me voy al retiro? No. Somos cristianos todo el día, aquí dentro y allá afuera. Por lo tanto,
Tenemos que estar prestos a servir a Cristo allí fuera y aquí dentro, siempre dispuestos a predicar, siempre dispuestos a ser humildes, siempre dispuestos a humillarnos, siempre dispuestos a tener ese dolor de lágrimas de amor por los demás. Siempre dispuestos. Y claro, eso implica sin favoritismos. Él dice a judíos como a gentiles, claro, sin acepción de personas. Porque aún aquel que te parece en el trabajo o en la universidad o en tu barriada, en tu vecino, te parece tan duro, tan lejano y tan apartado de Dios, ¿tú qué sabes? Si el Señor tiene en sus planes tocarlo y alcanzarlo. Y tú vas a ser un instrumento en ese camino, sin acepción de personas. Miren, wow, qué características. Yo como pastor sudo. Pertenencia a la iglesia, amor a la comunidad, humildad, lágrimas, con oposición, el evangelio completo, en todo lugar, a toda persona. Nada fácil, ¿no es verdad? Qué desafío y qué tremendo. ¿Cómo podía Pablo hacer algo así? ¿Qué le movía? ¿Qué le motivaba? Lo encontramos en los siguientes versículos, del 22 al 24. Ahora, llamado yo por el Espíritu Santo, me voy a Jerusalén. No sé lo que me espera allá ni lo que me acontece. Solo sé que el Espíritu Santo me va hablando y me va diciendo, te esperan prisiones y tribulaciones. Así fue. En Jerusalén empezaron sus problemas, pero también era debido a que el Señor le iba a llevar a Roma. El versículo 24 es la clave donde nos debemos detener más. Pero de ninguna cosa de esas hago caso. De lo que me dicen, de lo que presiento, de mi miedo, de mis temores, no. De todo eso no hago caso. No estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, que era dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí tenemos la clave. Este hombre soportaba todas esas cosas y todo lo que viniera porque tenía muy claro sus prioridades. Vuelvo a decirles, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Eran sus palabras. Había aprendido de Jesús. Jesús tantas veces, pero por ejemplo como cuando dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Pablo había asumido eso. Él era un servidor de Cristo y lo más importante para él era cumplir con el llamado, era cumplir con la voluntad del Señor y lo demás para él era secundario en su vida. Por eso podía servir a Cristo con ese poder y con esa unción. Por eso tuvo un ministerio tan maravilloso y tan enorme que florecieron cantidad de iglesias. Su impacto de Pablo no se puede medir. Porque hoy día, incluso aquí, ¿en cuántas iglesias estamos predicando palabra suya? Su impacto fue tremendo y seguirá siendo, porque él aprendió a morir por Cristo. Él aprendió a ponerlo en el primer lugar de su vida, no teóricamente, sino de verdad, de verdad. De verdad. Así les dijo en una ocasión también a los filipenses, otra de las iglesias que él ayudó a formar. ¿Saben qué? Les dijo, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Qué fuerte, para ganar a Cristo. Esa era la motivación de Pablo. ¿Cómo no iba a ser un instrumento útil en sus manos? Porque ¿saben qué? Si Dios es amor, como dice la Escritura, servirle debe ser la expresión de nuestro amor. Primeramente, a Él, pero también a nuestro prójimo. ¿Recuerdan cómo resumió el Señor los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente, todo tu corazón, con todos tus recursos. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el motor del servicio. No hay otro. No busquen ninguna otra motivación, porque esa es la verdadera motivación. Y ese es el servicio que florece
Ese es el servicio que da fruto y fruto abundante, como dice la palabra. Este es el mismo hombre, Pablo, que escribiría a Timoteo ya desde la cárcel precisamente, como se le avisaba aquí. Y le decía lo siguiente: ¿sabes qué? Timoteo, tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple con tu llamado, con tu ministerio. Hazlo así. Ese era el corazón de Pablo y era lo que enseñaba. Él añade en esos versículos: yo ya estoy para ser sacrificado y mi tiempo de mi partida está cercano. Pero el apóstol está en paz. ¿Saben qué? Porque termina con este versículo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Para él, lo más exitoso en su vida era terminar el llamado bien, terminar el servicio bien. Y termino con los versículos últimos del 25 al 27. Hay una manera aquí un poco extraña de despedirse de Pablo y es pertinente que paremos en ella. Dice el 25: ahora yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, aquí aparece algo un poco sorprendente, ¿no? Tal vez. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciados todo el consejo de Dios. Esto también es importante, ya no solo para nuestro servicio, sino también para nuestra vida cristiana. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol? Parece que cambia un poco el tono de todo lo que les viene diciendo. Bueno, miren, él viene a decirles: saben, estoy seguro, no voy a volver. El Señor me lleva ya para otras cosas y para otras tareas, pero me voy tranquilo. Me voy con mi conciencia de mi servicio en el Señor tranquilo, porque entre vosotros he estado viviendo por años, entre vosotros he estado sirviendo, predicando, enseñando. Nada, como dijimos antes, he dejado de enseñaros y de estar ahí. Ya no me siento responsable de ustedes. He cumplido con mi parte. ¿Cuántos aquí son padres y madres? A ver, alcen ahí un poco su mano, así para que ya estamos terminando, para que no se me escapen y no se distraigan. Los que somos papás, el Señor nos ha llamado a criar a nuestros hijos, ¿no es verdad? A darles todo lo mejor que podamos, a darles carrera, estudios, alimentos, una serie de cosas. Pero llega un momento, así se espera, en que ellos maduran, ¿no es verdad? Hasta la propia palabra dice: y dejarás a tu padre y a tu madre. Llega un momento, nunca dejamos de ser padres, pero llega un momento que uno espera que sus propios hijos sepan cuidarse solos, ¿o no? ¿Tengo razón, papás? Porque hoy en día vivimos, sobre todo en estos países, que hay mucho más acomodo económico y más recursos, vivimos una época que algunos hijos tienen 30 y 40 años y ya no es que vivan en sus casas, que a veces la coyuntura es así, sino que uno habla con ellos y no, es que me va mal en la vida porque mis padres no me enseñaron bien. O me va mal en la vida porque mis padres no me dieron lo que tenían que darme. Inmadurez. Y Pablo se está refiriendo a eso. Porque déjenme decirles que a veces las iglesias se llenan de cristianos también inmaduros. Cristianos que llevan años y años oyendo la palabra de Dios, años y años estudiando, atesorando conocimiento, pero que a la hora de ponerla en práctica no lo hacen. Y constantemente también culpan de sus problemas a la iglesia. No, ay, si el pastor hubiera venido, o si el pastor me hubiera dicho, o si el hermano hubiera hecho esto otro o lo otro. Y no les digo yo que no haya una carga de parte de los líderes y una responsabilidad, que la hay, pero creo que me están entendiendo en lo que quiero decir. Pablo les está hablando así. Miren, hermanos, ahora ya ustedes tienen que caminar solos. Yo me voy. El Espíritu me lleva a otro lugar, pero me voy tranquilo. No dejaré de orar por ustedes, pero ustedes ya saben lo que tienen que hacer, ya saben cómo tienen que vivir, ya saben cómo tienen que honrar a Dios.
Cúmplanlo, háganlo. Termino con estos versículos del apóstol Ezequiel, capítulo 3, versículos 18 y 19. Miren, porque es palabra de Dios al profeta Ezequiel. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre le mandaré de tu mano. Esa es nuestra parte. Nosotros, porque ese es el servicio, no podemos mirar para otro lado. Cuando nosotros estamos viendo a alguien que se está perdiendo, cuando nosotros sentimos que el Espíritu nos está llamando a hablar, a predicar, a testificar, no debemos rehuir nuestra responsabilidad ni mirar para otro lado. Es aquí donde el Señor está diciendo, demandaré su sangre de ti. Pero le añade después, versículo 19, pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Hermanos queridos, es tiempo de que maduremos en esta nuestra iglesia. Los que estamos sirviendo, que demos un paso más al frente para servir no a nuestra manera ni a nuestra conveniencia, sino servir bajo este parámetro que Pablo nos enseña aquí de la mano del Señor. Y es tiempo para los que no están sirviendo también que analicen el por qué, cuáles son las verdaderas motivaciones, porque déjame decirte, amar es una decisión. No debe de haber obstáculos. Sí que seguramente tu servicio se pueda condicionar a tus circunstancias, pero todos debemos de estar sirviendo. Ahora vamos a abrir un segundo culto y se abre un abanico también de necesidades y de posibilidades. Y claro, si queremos de verdad ser hombres y mujeres con fruto y con testimonio, tenemos que aprender a ser responsables en nuestro cristianismo también, maduros espiritualmente. Porque todos nosotros, quien más, quien menos, hemos recibido la palabra de Dios. Y hay que profundizar, claro, y hay que seguir estudiando, por supuesto. Pero ya muchos de nosotros hemos sido predicados, hemos sido testificados. Por lo tanto, obremos y actuemos como tales, como cristianos. Inclina tu rostro. Señor Dios y Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz, y que es más cortante que espada de doble filo. Señor, que así sea. Que no sean vanas palabras para nosotros, Señor. Que no las tomemos como palabras de los hombres, sino que las tomemos como palabra tuya. Que aprendamos, Señor, también como Pablo, a amarte y a quererte a ti por encima de todas las cosas. A ponerte a ti de verdad en el primer lugar. Porque si así lo hacemos, wow, muchísimas cosas en nuestra vida vendrán por añadidura. No solo las materiales, también las espirituales, Señor. Si te ponemos a ti en el primer lugar, batallas que ahora pensamos que son imposibles de lograr para nosotros, las lograremos. Porque tú, Señor, quieres que demos fruto, y fruto abundante y que permanezca. Gracias, Señor, por esta tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.